nutrido y amplio lenguaje de Miguel de Cervantes. Otros profesores establecían reglas muy suaves, ¿no? Haga la tarea cuando pueda, progrese según su propio paso. Pero con el señor Vieites era la antigua, no funcionaba así. Nada de esos mimos enfocados en el alumno que tiene la psicología moderna. Si eras su estudiante, tenías que hacer lo que él decía. Y practicaba lo que nos decía que practicáramos durante todo el tiempo que él dijera, del modo que él quería que lo hiciéramos. Si nos decía que redactáramos un ensayo o un cuento, redactábamos un ensayo o un cuento y lo leíamos en voz alta junto al pizarrón para practicar, decía él, la buena dicción. Si nos decía que durante el fin de semana leyéramos el Quijote, lo teníamos que leer completo. No había excusas. Y dábamos obviamente un resumen frente a la clase. Vieites no toleraba el mínimo error de ortografía, obviamente. Pero había algo acerca del señor Vieites que nos hacía tomarnos en serio su clase y que hacía que tomáramos en serio lo que él enseñaba. Una realidad que a mí me mantuvo en el juego. Él sabía de literatura universal como nadie que yo hubiera conocido. De hecho, mientras no lo conocí, yo creía que era imposible que un ser humano de carne y hueso pudiera saber tanto. Algunas veces llegábamos y él comenzaba a hablar de William Shakespeare, Dante Alighieri, Homero, Gabriel García Márquez, Aristóteles, Julio Cortázar, Emilio Salgari, Julio Verne, y era como si nos transportara a otro mundo. No daba clases porque se quedaba hablando de los autores y por qué habían escrito y cómo había surgido el talento de cada quien. Entonces decía lo que nos costaba tanto trabajo creerle. Si ustedes confían en mí, si se ponen en mis manos durante la hora que yo estoy con ustedes, si hacen lo que les digo que hagan, un día ustedes van a ser capaces de hacer lo que yo hago. Un día la literatura estará en ustedes. La literatura viajará en sus genes. Y como todo gran maestro, lo que hacía era enseñar con pasión, con amor. No era alguien que venía a perder el tiempo, a masticar chicles. No, él tenía un amor por la literatura, por el buen lenguaje, por nuestro castellano. Hizo amor por los estudiantes. Él hacía de cuenta que éramos sus hijos, nos amaba. Y la verdadera enseñanza es siempre una forma de amor. Todos los padres sabemos esto, por eso ponemos los trabajos manuales en el refrigerador, en la nevera, en la heladera, como se diga. Por eso es que le leemos a los niños y nos dejamos ayudar en los quehaceres de la casa que haríamos con mucha más rapidez sin ellos. Pero la buena enseñanza es siempre una forma de amor. Los grandes maestros hacen más que pasar información. Ellos ven más allá de nuestra vida rota, ¿no? Nos abren la mente y el corazón a un nuevo mundo. Y Jesús les pidió a todos los que podían ser seguidores suyos que en primera instancia lo recibieran como un maestro. Y él transportó a otro mundo a la gente que lo observó, a la gente que lo oyó, y luego dijo palabras que ellos tampoco podían creer. Si crees en mí, si haces lo que te digo que hagas, si pones tu vida en mis manos, entonces un día podrás vivir como yo. Él era, entre otras cosas, el hombre más inteligente que ellos jamás habían conocido. Y él les dijo que si confiaban en él, que si ponían sus vidas en las manos suyas, un día ellos también serían capaces de tener su clase de vida. Un día esa misma literatura también estaría en ellos. Pero Jesús era maestro. Tenía la cualidad que creo que por lo general poseen los locos o los genios, de estar tan convencido de tener la razón que aún el enfrentar una oposición intensa no lo hizo tambalear. Él era un rabí como ningún otro. Eso es lo que se afirma al final del Sermón del Monte. Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad
y no como los maestros de la ley. Y uno, si va a investigar, descubre que a Jesús se le llama rabí unas 11 veces en los evangelios. Por eso es bueno comprender a los rabinos para entender a Jesús, que no hay rabinos en las escrituras hebreas. La palabra no aparece. Y hay una razón, existe una razón muy importante para que sea así. Cuando el sueño de una nación es la grandeza nacional, sus héroes suelen ser reyes o soldados. Pero conforme los sueños de Israel se fueron desvaneciendo en el exilio, los reyes y soldados comenzaron a ser reemplazados por una nueva clase de héroe, que era el maestro, el educador. Y los israelitas no tenían ni ejército, ni riquezas, ni poder. ¿Qué poseían entonces? Tenían un libro. Nadie más contaba con un libro como este pueblo. Y hablaba acerca de las grandes cuestiones, ese libro de la existencia humana, proporcionaba guía para la vida, y eso los mantuvo unidos cuando perdieron todos los demás. Roma tenía ejércitos. Grecia tenía cultura. Egipto tenía riquezas. Fenicia tenía, ¿qué tenía? Barcos. Israel era el pueblo del libro. Y los rabinos conocían el libro. Entonces, cuando lo enseñaban, citaban a los grandes rabinos para dar una correcta interpretación de las escrituras. Los rabinos enseñaban y decían, ya lo dijo el rabino Shammai cuando mencionó, etcétera, etcétera. El rabí Gilel sostuvo que... Esa era la manera de enseñar. Ahora, no era una señal de mala enseñanza. Era como cuando en nuestros días los jueces tienen que dictar una sentencia y esperamos que un buen juez cite precedente jurídico, lo que se llama la jurisprudencia. Así como hubo un alegato legal en tal lado o una sentencia en tal lado, también apelamos a la misma sentencia. Bueno, así enseñaban los rabíes, pero Jesús tenía algo distintivo. Jesús no citaba a otros. Él decía, les aseguro. Y en el Evangelio de Juan redobla la apuesta y señala 2 veces, de veras les aseguro. Esas palabras aparecen 75 veces en los Evangelios. Lo que Jesús quería decir era, sé cómo son las cosas, se las aseguro. Yo sé sobre el dinero, conozco todo en cuanto a la economía. Sé que hay más dicha en dar que en recibir. Así que les quiero ahorrar el dolor de elegir la senda equivocada. Yo sé que el resentimiento contagia, se los aseguro. Conozco el corazón humano y sé que el perdón es algo superior. Y Jesús no citaba a nadie. Y eso lo hacía diferente a los demás rabíes. Aparte, Jesús nunca dijo no sé. Ahora, no porque fuera arrogante. Alguien estará pensando como los argentinos, siempre sabía todo. No. Jesús era sumamente humilde. Y sin embargo se mostraba completamente confiado en cuanto a sus convicciones. Algunos pintan a Jesús como un gurú bien intencionado que andaba soltando dichos ingeniosos de sabiduría folclórica y que por casualidad inició un movimiento que jamás hubiera previsto. No, nadie que lo haya conocido podría pensar algo así. Un día Jesús levantó la mirada y se encontró rodeado de unos oyentes extraordinariamente diversos, como nos pasa a la mayoría de los predicadores, ¿no? Pero él tenía recaudadores de impuestos, porque en una iglesia más o menos entra gente quizá en el 80% del mismo target, pero ahí había recaudadores de impuestos, era la calle, pescadores, fariseos, los poderosos de Roma y junto a ellos los parias de Israel. Estaba el espectro entero. Y a pesar de los diversos que eran, Jesús reconoció que todos tenían algo en común. Todos compartían una confusión común con respecto a la actitud de Dios hacia los pecadores. ¿Qué iba a hacer Dios con los pecadores? Pero ¿cómo comenzar una enseñanza teológica con un grupo donde hay unos niveles tan variados de complejidad teológica? ¿Cómo comenzar una enseñanza en que Dios ve a los pecadores con un grupo en el cual hay pecadores que no se ven a sí mismos como pecadores, que se consideran santos, pero están hombro con pecadores que se ven a sí mismos como demasiado rotos para que un día se los pueda redimir? Y ahí están.
Es un espectro complejo. Y Jesús, el gran maestro, dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Así empieza diciendo el maestro en Lucas capítulo 15, versículo 4. Jesús comenzó su explicación utilizando una experiencia humana común, ¿no? Que evocaba una emoción también común. Todos de pronto se unificaron, la pérdida. Porque entre sus oyentes, aunque sean fariseos, recaudadores de impuestos, gente rota, gente que se cree entera, todo el mundo había perdido algo en algún momento. Y entre ellos, todos sabían lo que haría si tuviera 100 ovejas y descubrieran que una se le había extraviado. Y el Señor dice, ¿no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Claro, y en ese punto todos estarían asintiendo con la cabeza. Sí, es verdad, todos haríamos eso. Y yo me puedo imaginar que había algunos fariseos que se sentían incómodos, porque de repente descubrían que estaban de acuerdo con los recaudadores de impuestos. Brillante el maestro, porque ya los había unido en una problemática común. Todo el mundo de acuerdo. Todo el mundo siente lo mismo. Y Jesús, el maestro de los maestros, sabía que para lograr que sus oyentes tan diversos los siguieran hacia algo nuevo, él primero tenía que ir donde ellos estaban. Tenía que encontrar los intereses comunes de un grupo que tenía poco en común. Así que esto fue lo que hizo. Y esto nos enseña a nosotros, Nos enseña a los predicadores, a los que transmitimos el mensaje, a interesarnos tanto por los demás que tenemos que ir donde ellos están antes de pedirle a la gente que nos sigue hacia donde nosotros estamos convencidos que deberían estar. Uno tiene que conectar con la gente para llevarlos al lugar donde creeríamos que deberían estar. Y eso hizo Jesús. Así que continuó diciendo, y cuando la encuentra, lleno de alegría, carga la ovejita en los hombros, vuelve a casa, reúne a sus amigos y les dice, alégrense conmigo, encontré la oveja que se había perdido. Y ahí es probable que todos estuvieran asintiendo con la cabeza. Sí, es verdad, es verdad. Porque es exactamente lo que cualquiera hubiera hecho. Eso es lo que hace la gente cuando encuentra algo que perdió, en especial si es algo valioso. Ahora que todos estaban de acuerdo, él les pediría que los acompañen a un lugar nuevo. Les dice, les digo que así también es en el cielo. ¡Wow! ¿Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse? Eso sí era nuevo. Hasta la ovejita perdida y la alegría de encontrarla estaban todos de acuerdo. Acá Jesús acababa de desafiar el concepto acerca de la actitud de Dios hacia los pecadores y los justos. Y Jesús continúa, porque era un gran maestro. Dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, encontré la moneda que se había perdido. Mientras que los fariseos que había entre sus oyentes tal vez no se podían relacionar tanto con la ilustración de la oveja perdida, la mayoría de ellos sí podían relacionarse con la moneda perdida, en especial con alguno de ellos que capaz que le había pasado que su esposa había perdido una moneda. Y el Señor dice, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Claro, ya para entonces, imagínate, todo el mundo estaba comenzando a comprender de qué estaba hablando el maestro. Y te aseguro que los fariseos estaban interesados. Espérate un minuto. Está diciendo que Dios se siente de la misma forma acerca de un pecador como yo me siento acerca de una moneda perdida. Porque las monedas tienen valor, pero los pecadores son pecadores. Él está comparando al pecador con una moneda. Los fariseos empezaban a entender. Y los pecadores también estaban interesados. ¡Epa! Así que Dios siente lo mismo que sintió el pastor por su oveja. Entonces Jesús hizo que sus oyentes se interesaran con una emoción que les era común a todos. Pero fíjate que no comenzó su mensaje con Dios. Comenzó hablando de cosas de ellos.
comenzó despertando una emoción que después se convirtió en un catalizador para sostener su mensaje más importante. Pregunta, ¿lo aceptaron todos? No. ¿Hubo quienes capaz que se ofendieron por lo que Jesús dijo? Por supuesto. ¿Les interesó a todos? Lo más probable. ¿Hubo alguno que no entendió lo que Jesús estaba tratando de decir? Lo dudo. Todo el mundo entendió. Su idea quedó tan inevitablemente clara que esa trilogía de parábolas es uno de los pasajes más populares de toda la Biblia. Así de brillante Jesús era como maestro. No había uno que dijera, ¿qué quiso decir? Todo el mundo entendió. Si no entendiste con la ovejita, lo entendiste con la moneda, y si no, con el padre o con el hijo, pero Jesús lo dijo de una manera tan clara que no cabía duda. Brillante. Pablo fue uno de los individuos más, no sé si inteligente, quiero decir, pero sabio y brillante también que jamás haya vivido. Pablo estudió bajo el que fuera el más grande rabí de la época, Gamaliel. Y hay cierta gente que piensa que Jesús era un sabio pueblerino y que dicen que Pablo era el genial teólogo que inventó el cristianismo. No, el propio Pablo declaró que Jesús era el Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo no dijo eso de Gamaliel, ni tampoco lo dijo de sí mismo nunca. Y los intelectos brillantes no se matriculan para estudiar bajo alguien más tonto que ellos. Y Pablo reconoció a Jesús como maestro del intelecto y superior a él en todo sentido. La capacidad de Jesús de ayudar a la persona más sencilla y a la vez desafiar a la más inteligente, la capacidad de Jesús que lo entendieran los indoctos y los universitarios era la señal de su maestría. Que lo entendieran los niños, las damas, los caballeros. Parece misógino lo que estoy diciendo, pero en ese entonces las mujeres integraban la escala social más baja. Por eso digo las damas, los caballeros, que todo el mundo lo entendiera, era una destreza de su maestría. Y el impacto histórico del pensamiento de Jesús se extendió tanto que a veces es algo que damos por sentado. Sin querer, como digo siempre, lo sagrado se nos vuelve común. Los evangelios que registran la vida de Jesús y sus enseñanzas, estaba leyendo que han impactado tanto al mundo que se tradujeron en 2.527 idiomas. 2.527 idiomas. Para que te des una idea, el segundo libro más traducido es Don Quijote, que está disponible solo en 60 idiomas. La Biblia es el libro de mayor venta de todos los tiempos, según el libro Guinness de récords mundiales. Y una de las razones por las que a veces pasamos por alto esto, el método de enseñanza de Jesús, que a veces decimos, sí, bueno, era Jesús hablando de palomitas y de moneditas. No, Jesús enseñaba para cambiar vidas. En el sistema educativo de nuestros días tendemos a pensar que la enseñanza es transferencia de información. Viste que cuando uno va a la escuela, al colegio, a la facultad, a la universidad, a la secundaria, el maestro vierte información en el estudiante como si echara agua en una jarra vacía y luego te evalúan por una sola cosa. ¿Poder repetir como cotorra lo que el maestro dijo? ¿Y cuál es la pregunta número 1 en cualquier clase? Si sos maestro seguro lo sabés. Profesor, ¿esto lo va a tomar en el examen final? Nosotros teníamos una frase que era, ¿esto va para el examen? ¿Esto va para la prueba? O ustedes estudien todo. No, pero lo va a tomar en el examen final, si no, ¿para qué lo vas a estudiar? Entonces todos tomábamos notas a fin de recordar eso en el examen final. Pero nadie tomaba notas cuando Jesús enseñaba. ¿Por qué? Porque resulta natural recordar automáticamente aquello que cambia nuestras vidas. Yo estoy seguro que te acordás que hacías el 11 de septiembre del 2001, cuando te enteraste del ataque a las torres en Nueva York, en Manhattan. O estoy seguro que no necesitas anotar dónde estabas o qué hacías cuando te enteraste que un ser amado dio positivo del COVID. Hace unos años, saliendo del aeropuerto de Tel Aviv, yo lo he contado en otros mensajes, en Israel, yo salía de Tel Aviv y un rayo impactó contra el avión en que yo volaba, justo cuando estaba despegando. Fue unos segundos, pero yo tuve una experiencia religiosa, como dijo el profeta Enrique Iglesias. Tuve una breve charla con Jesús ahí mismo.
Y yo recuerdo sin ningún esfuerzo ese momento. No necesité registrarlo en ningún lado, ¿no? Porque cuando uno tiene un impacto en la vida, se le graba a fuego, no necesita tomar notas para el examen final. El texto primario de Israel, que se repetía 2 veces cada día, se llamaba la Shema. Y se decía, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Esa era la Torá. Corazón, alma y fuerza. Sabiduría. Esta es la sabiduría. Ama esto con corazón, alma y fuerza. Átala a tus brazos, átala a tu cabeza, ponla en la puerta. Ustedes recuerdan. Píntala en la entrada, repítela como lo primero en la mañana y lo último en la noche antes de irte a acostar. Habla de ella con tus hijos. Que te falte cualquier cosa en la vida, pero no esto. Ama a Dios con todo lo que eres. ¿Y qué eres? Corazón, alma y fuerza. Llega Jesús y alguien le dice, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el gran maestro, que tenía la habilidad de simplificar verdades espirituales de una manera irrefutable. Viste que nosotros tendemos a hacer lo opuesto. A nosotros nos gusta complicar el cristianismo, agregarle cosas a la cruz. Jesús simplificaba. Así que Jesús citó a la Shema, que todo israelita devoto conocía. El Señor dijo, ama al Señor tu Dios, y dijeron, sí, ya lo sabemos. Pero se nos escapa el detalle que Jesús hizo una enmienda al enunciado, un agregado, que lo percibimos en la versión de Mateo. Él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Él le añadió la palabra mente. Es lógico que un maestro iba a hacer eso. Él elevó el amor de Dios de la tercera a la cuarta potencia, le hizo cuatridimensional. El amar a Dios con la mente empieza cuando uno siente curiosidad por Dios. Oliver Holt supo decir, cuando una idea ensancha una mente, esa mente nunca regresa al tamaño original, a la forma original. Dios nos creó, yo mantengo siempre la opinión de que Dios nos creó con la capacidad de seguir aprendiendo hasta que muramos. Y aprender no es un lujo, es una cuestión de mayordomía, de administración de la mente. Pero en algún lugar del camino dejamos de ampliar la mente y comenzamos a vivir de recuerdos. Dejamos de crear el futuro y comenzamos a repetir el pasado. Y ese día comenzamos a morir porque dejamos de aprender. Cuando uno deja de aprender, deja de amar. ¿Cómo está diciendo? ¿Y por qué? Si dejo de aprender, dejo de amar a Dios. Porque el que ama siempre quiere saber más acerca de quién ama, ¿o no? Uno quiere saber todo de quién ama. Cuando aprendes más, ves más. Cuando los astrónomos observan el cielo, aprecian mejor las constelaciones, los planetas. Uno ve solo estrellas, ellos saben todo, porque aprendieron y lo aprecian más. El experto en genética hace un mapa del genoma humano y aprecia cada célula microscópica del ADN. El oceanógrafo explora la gran barrera de coral y aprecia cada color, cada especie. El físico que trata de atrapar los quarks aprecia los detalles de cada molécula. ¿Por qué? Porque sabe. Cuando un músico escucha una sinfonía, aprecia los acordes, las melodías, los instrumentos. El que no es músico no lo aprecia. Un sommelier cata un vino, que no es lo mismo que un borracho, un sommelier. Aprecia la textura. Dice, vino mendocino, Malbec. El origen, el sabor. Mientras más sepas, más aprecias. Todos te entregan sus secretos si los amas lo suficiente. Si no, no. Jesús le dijo a la mujer samaritana junto al pozo, ustedes los samaritanos saben muy poco de aquel al quien adoran. Claro, porque cuando uno adora con ignorancia, la adoración está vacía. Cuando uno no aprende quién es Dios, adora, cuerdas de amor me sostienen. Ni sabe a quién está adorando. Y Dios no quiere solo que lo adoremos, quiere que sepamos por qué lo adoramos. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
Y nosotros tendemos a pensar que lo espiritual y lo intelectual son mutuamente excluyentes. Si sos espiritual no puedes ser intelectual, y si sos intelectual seguro que no sos espiritual. Y la mente y la fe no son enemigas, no hay dicotomía. ¿Por qué? Porque un gran amor siempre nace de un gran conocimiento. Sino que es deslumbramiento, enamoramiento, pero no es amor. Tu potencial espiritual deriva de tu grado de conocimiento acerca del Creador, ¿o no? Y la mayor parte de los creyentes por años creímos que existe un conflicto entre la ciencia y la fe. Por eso a veces lo único que le decimos a cierta gente intelectual o pensante, usted recíbalo por fe y créalo, no lo ande cuestionando porque si no el Señor no le va a agradar. Sí, pero yo quiero que me explique, no, la Biblia es hacerte por fe. En el nombre de Jesús, recíbalo ahora. Y no es así. Capaz que alguien que no piensa mucho no cuestiona. Pero aquel que es pensante, hay mucha gente hoy en día que dice, a ver, explíqueme, si Dios es amor, ¿por qué hay pandemia? No sé, eso no se cuestiona, aleluya, no le podemos responder así. Vos no volverías a la consulta de un médico que mirara una placa de tu riñón y dijera, bueno, al parecer, parece que Dios permitió que se desarrolle una mancha, ¿eh? ¿Por qué no se va a su casa a orar? Venga dentro de 2 semanas, le vamos a sacar otra placa para ver si algo cambió. No. Vos querés un médico que comprenda el mundo natural de las causas y sus efectos. Uno quiere un médico cuyos conocimientos sobre las funciones naturales del cuerpo humano, en este caso del riñón, le permita suponer con fundamentos lógicos qué es lo que causó esa mancha. Querés un médico que conozca la manera de averiguar con exactitud de qué se trata esa mancha. Y lo que es más importante, querés un médico que conozca la manera de eliminar esa mancha. Querés un médico que comprenda las causas naturales y las soluciones. Querés una buena respuesta. Así que, si eso es lo que vos y yo esperamos que suceda en la clínica de un médico, ¿por qué habríamos de esperar que la gente abandone esa manera de pensar cuando entra a nuestras iglesias? Deje de pensar, ahora está en la iglesia. ¿Por qué? Entre la fe cristiana y la ciencia no existe un conflicto ni una contradicción. La ciencia sigue descubriendo cómo Dios unió todas las cosas y cómo las mantiene unidas. Si yo desarmo la laptop, la computadora portátil en la que estoy trabajando y le pido a un experto en tecnología que venga y me explique cómo funciona mi computadora, yo no voy a llegar a la conclusión de que no existe un fabricante de computadora, que la computadora salió del mono. Al contrario, cuanto me explique cómo funciona es más probable que me sienta más impresionado que nunca. Entonces no necesitamos desalentar a los que buscan causas y soluciones naturales, porque para algunos de ellos ese es el camino que los va a terminar llevándolos ante el Creador. Hay que dar gracias por los Saulos de Tarso, que están más cerca de tener un encuentro con Cristo que los Judas que caminan con el Señor. Aclaro, no es que el conocimiento se traduce en adoración de manera automática, que el que estudia empieza a adorar porque si no las bibliotecas serían un concierto de alabanza en vez de ser un cono de silencio. Lo que digo es que mientras más sepas, más razones tienes para adorar. Me van a liquidar con esto, pero yo lo mantengo. No se puede ser espiritual sin ser intelectual también. No se puede ignorar todo y ser espiritual. Porque uno tiene que conocer a Dios. Al mismo tiempo que se expande la mente, se expande la fe. Por eso el Señor le agregó, amarás al Señor con toda tu mente. Si no lo amas es porque en realidad no lo has conocido. Amar a Dios con la mitad de la mente es como amarlo con la mitad de tu corazón. Y si dejas de usar cualquier parte de tu cuerpo, incluso la mente, se atrofia. ¿Y sabes qué pasa cuando la mente se atrofia? No sos más humilde. La fe se marchita. A medida que usamos el cerebro se crean nuevas conexiones entre las neuronas. La neurogénesis persiste en la vida del cerebro adulto. El cerebro nunca deja de crecer. O por lo menos las conexiones.
del cerebro. El aprendizaje puede llegar a ser un acto de adoración. Los seguidores de Jesús sostenían que aprender algo en realidad los ayudaba a conocer y amar mejor a Dios. Ellos amaban la verdad. Y algunos líderes hemos creído por años que amar la verdad significa no leer nada secular, ni siquiera las noticias. Yo provengo de una generación que ni el diario podías leer porque era pecado, porque por ahí te tentabas y leías el horóscopo. A mí me han querido llevar a la hoguera varias veces porque menciono a veces en un post en las redes a Gabriel García Márquez. Escribí un libro llamado El amor en los tiempos del Facebook donde mencionaba a Pablo Neruda o a otro autor y me decían, ¿cómo lees a esa gente, a Mario Benedetti que estaba metido en política? ¿Cómo te atreves a escuchar cantantes que no son cristianos? Dicen cuando yo posteo que escucho a poetas y compositores increíbles. Y lo dicen como si los autores bíblicos hubiesen sido todos inmaculados. Está bien, estos poetas no son canónicos, pero son geniales. No todos, pero hay muchos que sí lo son. Y esto no es de ahora, esto data de hace muchos siglos. Tertuliano preguntaba, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Pero había otros que razonaban que si Dios pudo hablar por la burra de Balaán, no había limitación en cuanto a dónde era posible hallar la verdad. No leían solamente la Biblia, sino también escritos griegos y romanos y buscaban sabiduría en donde quiera que pudieran hallarla porque decían, toda verdad es verdad de Dios. Y si no es de Dios es porque no es verdad. Las enseñanzas de Jesús forman parte de la manera en que la ciencia se fue desarrollando en nuestro mundo. Por eso es una locura pensar que la ciencia y la fe son enemigas. Lo que trato de decir es que yo creo en un Dios de milagros. Pero creo en el milagro que dice, me levanté de la cama y el cáncer había desaparecido. Y también creo en el milagro en que Dios usa a los médicos para que la metástasis desaparezca. Dios puede hacerlo de la manera que quiera, porque la ciencia es permitida e inventada a través de Él. Yo crecí en una tradición evangélica por la cual estoy agradecido, pero que la vida intelectual no se apreciaba mucho, no había que pensar mucho si quería ser cristiano. Entonces, cualquier autor o enseñanza fuera de la Biblia era necesariamente humanismo satánico. Vos decías, ¿sabés qué dijo? No sé, podía ser desde Simón Bolívar a Jorge Luis Borges, eso es humanismo satánico. Capaz que estaban basados en la propia Biblia, muchos de esos dichos, o eran principios muy buenos. Yo nunca me voy a olvidar que un predicador que nos visitó, yo era chico, mencionó como al pasar a Sigmund Freud en su mensaje. No se puso a predicar de Freud, dijo, la mente humana es tan compleja que a veces ni el mismo Freud pudo dislucidarla, algo así mencionó, ¿no? Y lo mencionó como al pasar, apenas terminó, lo llamó el concilio de ancianos y dijo, ¿por qué menciona gente pagana y mundana tras el púlpito? No le alcanza con la Biblia. Yo estaba ahí porque estaba tocando la música, la batería, entonces escuché el diálogo. El hombre se defendió y dijo, no, yo hice una mención a quien fue una de las mentes dominantes del siglo XX, un brillante neurólogo, ganó el galardón Goethe por su influencia sobre la lengua alemana. Fue uno de los forjadores de la mente moderna. Y usted me dice que yo no lo puedo mencionar, lo tengo que descartar, cuando ni siquiera leyó ni puede mencionar un solo título de los libros que escribió. Y luego le dice a uno de los ancianos que lo estaba encarando, le dice una frase que me marcó, dice, yo no soy menos ungido por estar más capacitado intelectualmente, ¿eh? Si usted cree que unción es ignorancia, se equivocó de predicador. Yo no soy menos ungido por tener más capacidad intelectual. A mí me marcó eso. Amar a Dios con toda la mente quiere decir responder con sentido común a las personas con las que uno discrepa, en lugar de quemarlas en una hoguera. Amar a Dios con toda la mente quiere decir que uno no tiene que ponerse nervioso con respecto a dónde puede conducir un libro si el que lee está buscando sinceramente la verdad. Pero a veces tenemos miedo que el saber más va a atentar contra nuestra fe. Por eso por años no nos dejaban, no mire esto, no escuche tal profeta, ojo con ir a tal concierto, ojo con leer tal libro, que aquello es diabólico. Y pensaron que como ovejas nos podían manejar la vida como si fuera una Matrix. Y es al revés. Yo gracias a que leí varios libros de religiones comparadas,
Yo puedo saber y entender lo que cree y por qué cree lo que cree un católico, un adventista, un testigo de Jehová. No me puede a mí decir un adventista, a ver, ¿por qué ustedes no respetan el sábado? No sé, porque ustedes son diabólicos, secta, Satanás. No puedo responder como un ignorante, porque así no era Jesús. Uno tiene que interiorizarse para poder responder con sentido común. Lo que pasa es que todos hemos recibido una fuerte influencia de lo que hemos visto como modelo. No pienses, no cuestiones, no te muevas de la Biblia, no compares, acepta todo por la fe. Y eso a veces se vuelve problemático si el enfoque que nos sirvió de modelo entra en conflicto con nuestro propósito, con nuestro llamado. ¿Me explico? Con la razón por la cual nos metimos en esto desde el principio. Yo me rendí al llamado de Dios, ¿sabes por qué? No para perpetuar un modelo o un estilo específico en mi predicación. No le dije que sí a Dios para perpetuar una manera de predicar, para preservar la doctrina de las asambleas de Dios. Yo le dije que sí con la esperanza de que Él me usara para causar un impacto en mi generación, para inspirar. Entonces yo no me puedo dar el lujo de ponerme a proteger el enfoque de la generación pasada que heredé, porque así se hizo siempre. No hay tiempo. Además, solo tengo una vida que dar para invertirla en esta gloriosa causa. Tu mundo y el mío está cambiando. Nos guste o no nos guste. Mira cómo cambió el 2020 con respecto al 19. Todo cambia a tu alrededor. Desde el número de cabellos en tu cabeza, que no son los mismos que había anoche, las arrugas en tu rostro, las amistades que aprecias. ¿Sabes cuántas veces en una consejería uno de los cónyuges alza su dedo contra el otro y dice, vos cambiaste, no sos la misma persona con la que me casé? Y sí, cambiamos. ¿Sabe cuántos empleados estaban trabajando felices en su empresa, en su fábrica, en la compañía? Y un día la compañía cambió de firma, el personal cambió, los jefes cambiaron, la línea de producción cambió y el ambiente cambió. Y los empleados dicen, ay no, antes no era, si añoramos los viejos tiempos, ya la fábrica no es lo de antes. Y no. Los países cambian, los gobiernos enteros son sacados del poder. Los jugadores de fútbol son viejos a los 35 y viene el recambio. Lloramos porque se va Suárez del Barça y en algún momento se tiene que ir. Y Messi también, se va a tener que ir. Tan pronto como creemos haber aprendido cómo criar un bebé, tenemos que disciplinar a aquel que empieza a caminar, ¿o no? Cuando uno se cree que es experto, tenemos que enfrentar esas extrañas criaturas conocidas como adolescentes. No paramos nunca de cambiar. ¿Te pusiste a mirar un globo terráqueo de hace 10 años atrás? De hace 10 años atrás, un globo terráqueo. Puedes decir, sí, es el mismo, ¿no? Desde la desaparición de la Unión Soviética hasta los cambios en África, cambió todo. Ya no es el mismo mapa. ¿Le pegaste una ojeada a un libro de astronomía de hace 10 años? De hace 10 años, del 2010. Los descubrimientos de los satélites han dejado obsoleto lo que sabíamos hace 10 años atrás. El conocimiento se desactualiza casi tan rápido como se escribe. Y si nosotros no entendemos por nuestra salud mental que nuestro equipo ganó la Copa el año pasado, no significa que lo va a ganar de nuevo. Porque somos los campeones morales. No. Peor todavía, porque uno de los cónyuges le prometió su amor a su cónyuge, a su esposo o esposa, no garantiza que la promesa se va a conservar dentro de 10 años. ¿Por qué? Porque no se puede legalizar o jurar un sentimiento. Nuestro propio cuerpo cambia. Nuestra capa de piel externa se renueva a sí misma cada 7 días. Cada célula de nuestro cuerpo se renueva cada 7 años. Y a medida que cambia nuestra edad o que aumenta nuestra edad, nuestro cerebro opera más con la parte de la memoria que con la parte visionaria. Y eso, ¿sabes qué hace? Puede anclarnos al pasado y hacernos perder interés por lo que Dios tiene por delante. Y señores, en algún punto de nuestras vidas tendremos que poner sobre un altar todo lo que conocemos con la promesa de un futuro que no conocemos todavía.
Muchos de nosotros seguimos anhelando un nuevo futuro con el Señor, pero nos aferramos al pasado. Queremos que Dios haga algo nuevo por nosotros, pero nos negamos a permitirle que nos arrebate Dios todo lo viejo. Y parte de dejar lo viejo, ¿sabes qué es? Comprender que la gente puede cuestionar lo que creemos y eso no está mal. No podemos vivir atacando al que cuestiona lo que uno cree. Hay que explicarle. Cuando uno intenta pensar como lo hace un escéptico, se nos hace más fácil predicar el Evangelio. El otro día meditaba en palabras que nosotros usamos como normales. Yo recuerdo que una vez le dije a alguien, dice, ¿por qué vas a la iglesia? Yo no entiendo tu locura de la iglesia. Le dije, bueno, porque mi sueño es que Dios me use. Me dice, uy, qué feo que te usen. Digo, no, pero Dios me usa. Y dice, Dios es amor y te usa. Porque no hay peor cosa que usar a la gente. Claro, para nosotros que Dios te use tiene un significado y para el inconverso que te usen tiene otro significado. La gente lo tiene que digerir, asimilar, en lugar de atragantarse. La Biblia nosotros la aceptamos por fe, pero hay gente que la lee por primera vez y no la puede dar por sentado. Los que crecimos en una iglesia, ¿nosotros damos por sentado o no? Las historias que leímos y escuchamos miles de veces. Una cabeza de hacha que flota, animales salvajes que aparecen en pareja y se suben solos a un arca, la sombra de un discípulo que pasa por un extraño y este queda curado de la enfermedad, un mar que se abre por el medio y la gente, la nación lo atraviesa como por tierra seca, pan que cae del cielo, burras que hablan. Para nosotros es un día más en la iglesia. Hemos escuchado esas historias tantas veces que se nos hace normal. Pero hay gente que está pensando, ¿qué? ¿Para ser cristiano tengo que creer que todo eso pasó de verdad? No estoy diciendo que no sea verdad. Lo que trato de decir es que nos olvidamos de hacer una pausa para pensar en lo extrañas que les deben resultar algunas de esas cosas que están en la Biblia a las personas que no han crecido en una iglesia. Entonces, cuando llegues a esos versículos y esas narraciones tan poco usuales, reconocelos como son, poco usuales, difíciles de creer. Y si a un inconverso, a un escéptico le decís, te entiendo que estés dudando, ¿sabes lo que te va a dar? Credibilidad. ¿Y sabes lo que les va a dar a ellos? Espacio para razonar. Eso les dice que eres un ser racional, como lo son ellos, que no dejaste tu cerebro flotando en el bautisterio y que tampoco esperás que ellos lo hagan. Lo otro que esto les comunica es que leer la Biblia con un cierto espíritu crítico es algo permisible. ¿Dudás? Bueno, vamos a dudar juntos, a ver a dónde nos lleva. Si sabes que el Espíritu Santo le va a dar convicción, está bien que la lean antes de que la crean. Nosotros queremos que la crean antes de que la lean, porque así está en la Biblia, pero está bien que la lean primero antes que la crean. A los que crecimos en una iglesia nos es fácil creer en cosas que sucedieron y que están ahí, las creemos. Pero si sos nuevo en el estudio de la Biblia, yo comprendo que tengas preguntas e incluso dudas. A algunos de los propios seguidores de Jesús les costaba trabajo creer algunas cosas. Tomás era uno de los seguidores de Jesús que no creía que Jesús había resucitado de los muertos y había caminado con él 3 años. Y Jacobo, Santiago, quien era medio hermano del propio Jesús, tampoco creyó durante un tiempo. Así que estás bien acompañado si dudas. No te sientas presionado. Yo le hablo a esa gente que dice, hay cosas que no me cierran. Bueno, somos las únicas criaturas de Dios que necesitamos entender. No somos perros que le aullamos a la luna. Somos seres humanos. Y está bien que vas a la iglesia y decís, ¿y dónde está el niño que perdí? ¿Por qué Dios llenaría una cuna para después permitir que se vacíe? Está bien que te preguntes, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera elegido otro camino? Al de ese matrimonio, al de la carrera, al de la fe. A veces las respuestas evitan que las atrapemos. Sufrimos una especie de vértigo espiritual que llamamos duda. A veces se nos cae toda la estructura sobre la cual edificamos una vida, se nos derrumba. Decimos en el nombre del Señor, yo aprendí del apóstol o del pastor que no me voy a enfermar y te enfermas.
Acá el COVID no va a tocar porque de los dinteles de la puerta está la sangre de Cristo y el COVID entra a tu casa. Entonces toda creencia que tenés de pronto es amenazada. No te saben dar respuesta. Ahí te dicen algo habrás hecho, no tendrás un pecado oculto. La cosa es que uno dice, ¿por qué, Señor? Y esas mismas palabras, ¿por qué, Señor?, están ubicadas como telón de fondo en todas nuestras vidas. Y no podemos ignorarlas por siempre. Inevitablemente, señores, dudamos. La duda no es lo opuesto a la fe, es la oportunidad de tener fe. El enemigo de la fe no es la duda, es el descreimiento. El descreimiento se niega a pensar, pero la duda es un aspecto necesario del viaje de la vida. Leemos la Biblia y encontramos gente que dudó en todas las curvas del camino. En los más grandes hombres, David dudó. Job, Salomón, con toda su sabiduría, Jeremías. Mirá a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bajo el arresto del rey Herodes y envió a sus hombres a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que va a venir o hay que esperar a otro? Era el primo. ¿Sabes lo que dijo Jesús de Juan? Juan es el más grande hombre de entre los nacidos de mujer. Y había pasado poquito tiempo de que Juan bautizara a Jesús, Pero lejos de las multitudes, dentro de la oscuridad de una celda, uno duda, como te pasa ahora. Y Juan no pudo evitar hacerse una pregunta, ¿eres el verdadero o capaz que me confundí? Y si eso le sucedió al más grande hombre nacido de mujer, como dijo Jesús, ¿vos creés que vas a estar exento de dudar y me van a juzgar en la iglesia porque dudo? No se puede dudar, acéptelo por fe. ¿Por qué? Yo fui criado en un hogar con padres cristianos y tuve que abordar mi propio lote de dudas. Las dudas son algo garantizado en los hogares cristianos. Tenés hijos que nacieron en la escuela dominical, van a pasar una adolescencia larga de dudas, más que si fueran hijos de padres inconversos. Porque los hijos de padres inconversos no tienen la necesidad de dudar. ¿Pero cómo? Si yo los cubría con la sangre, con el embebito. Me dijo el pastor que si le imponía las manos no se iban a perder. No se van a perder, pero van a dudar. ¿Por qué? Porque las cosas básicas de la fe ya están tan incorporadas que las dan por sentado. Y necesitan examinarlas antes de hacerlas propias. Si no, van a aceptar una fe de segunda mano, de forma prefabricada, la fe de sus padres, de tus padres. Si vivís por la fe de tus padres, está fregado. No es una fe viviente, no respira, es una reliquia. Necesitamos tener nuestra propia fe. ¿Te pensás que yo estaría parado acá por la fe de mi papá o de mi mamá que fue sanada de cáncer? Yo tuve que tener mis dudas, mis rebeldías, mis propios encuentros con el Señor hasta que no caí de bruces ante la presencia del Señor como Saulo de Tarso. Yo tuve que tener un encuentro porque hasta que no caí yo no sabía quién era Dios. De a oídas lo había oído. Por eso digo que la mayoría de nosotros necesita volver a instalar la palabra duda como algo amistoso, no como un enemigo. Vos podés traer tu bebito acá al altar, ay, cúbramelo con la sangre de Cristo. Y no es que, si no es lo mismo que cuando en la iglesia católica le tiran un poco de agua y se está bautizado, ya no se pierde más. No, uno va a tener que pasar por sus dudas. Hay otra palabra que necesitamos examinar, descreimiento. Eso no es duda. La duda se pregunta, el descreimiento se niega a escuchar las respuestas. La duda trata con los kilómetros difíciles de un buen viaje. El descreimiento es una calle sin salida, una negación a continuar el viaje. Juan capítulo 20 nos lleva delante de la presencia de este notable dudoso que te mencioné recién, de Tomás. Viste que uno dice, este parece Tomás. Después de Judas, el otro nombre con el cual nos insultamos los evangélicos es, sos un Tomás. Porque claro, es el clásico obstinado, él no acepta rumores, no antes sin hacer un par de preguntas. Yo pienso que hoy Tomás hubiese sido abogado o mínimo médico, universitario, un tipo que quiere entender. Nuestras iglesias ya no está viniendo solo la gente que no le importa entender nada. No, yo lo que quiero es que Dios me bendiga, la sanidad de mi cuerpo, perdone mis pecados, aleluya. No viene toda esa gente. Está viniendo gente que piensa.
De todos los estratos sociales, empresarios, médicos, ingenieros, artistas. Así era Tomás. Yo creo que Dios, el Señor, seleccionó a Tomás como uno de sus amigos más cercanos por esa razón, porque tal vez necesitaba un discípulo de mente difícil, como todas las organizaciones lo necesitan. Un pensante. ¿A cuántas iglesias les hubiese salvado la vida tener un pensante en su comisión? Y hay una referencia a Tomás que lo pinta de cuerpo entero. Una tarde en el aposento alto, Jesús dice, ustedes saben dónde voy y saben lo que debe suceder. Ninguno entendió nada. Pero viste que están siempre los solfas, los obsecuentes que dicen, amén, gloria al Señor, aleluya, amén. Tomás no entiende. Dice, Señor, no tenemos idea de dónde vas. ¿Cómo vamos a saber algo así? Ese Tomás. Claro, a mí no me hablé con sutileza. Viste que hay gente que me está mirando ahora que es así. A mí no me gustan las indirectas, yo soy igual. A mí me gusta, no soy grosero. Algunos piensan, ¿cómo contesta así en las redes? Yo no soy grosero, pero a mí me gusta el lenguaje directo, las palabras claras. Ayer alguien me decía en las redes, escúcheme, ¿me mandarían los papeles para irme a vivir a Estados Unidos? ¿Y me daría trabajo? ¿Qué tengo que responder? Ponete en mi lugar. Ya me gusta responder directo. Sí, vamos a estar orando. Capaz que te doy trabajo y te mando las visas. ¿Sabés qué le respondé? No, nosotros no hacemos eso. Empezó toda una cosa abajo, pero qué grosero esa manera de responder un hombre de Dios a alguien que está ilusionado en que le dé los papeles y le dé trabajo. Yo no soy una fábrica. Yo no doy trabajo. Entonces dije, no hacemos eso. Pero ¿cómo vas a responder? Debe haber formas más sutiles, no sea grosero. Bueno, yo tal vez sea como Tomás. Tomás es pragmático. Tomás no le gusta llenar de palabrerías para quedar bien con todo el mundo. Tomás, de hecho, iba a todos lados con los otros 12. Podemos tener fe, podemos ver milagros y aún así tener preguntas. Jesús había aparecido en medio de sus amigos y Tomás no estaba. Ese fue el punto significativo. Porque yo pienso que Tomás, como pensador independiente que era, se había aislado cuando Jesús resucitó, ¿no? Y la duda, ¿a dónde florece? En la oscuridad, ¿viste? Como esos hongos que crecen en los lugares húmedos. La duda florece en la soledad fría del espíritu humano. Porque en la soledad las preguntas parecen más siniestras, lúgubres. Cuando vos ves la cuna vacía y te quedás solo, cuando se hace cebaron el ataúd y terminó el funeral y volvés a casa y ves la silla vacía, ahí la duda crece. Ya no tenés el que te consuela, el que llora. ¿Dónde estaba Juan el Bautista cuando comenzó a cuestionar el contenido de sus propias predicaciones? En una celda donde crecen los hongos. Tomás, ¿sabe qué dijo Juan 20:25? Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, yo creo que por eso Jesús se aseguró de tener un cuerpo redimido, pero con marcas, porque las necesitaba Tomás. Si yo no meto el dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Yo creo que Tomás decidió, sabiendo Jesús lo que Tomás iba a pensar, Tomás decidió cómo tenía que ser el cuerpo glorificado de Jesús hasta el día de hoy. Porque no se entiende que un cuerpo glorificado conserve las heridas. Pero la necesitaba Tomás. Tomás respondió con el credo de los escépticos. Voy a creer cuando lo sienta, sepan perdonar. Hay gente acá que me está mirando que es así. Yo tengo que hacer mi propia evaluación. A mí no me sirve. Empodérate y repite conmigo. Dile que está a tu lado, Ahora volteate a dos más. Ahora repite conmigo. Hay gente que le encanta. Ay, sí, me voy a empoderar. Rí conmigo. Aleluya. Hay gente que le encanta. Y hay gente que dice, no. A mí eso no me cabe. Hay gente que dice, yo quiero razonar, Y no es falta de fe. Pero nosotros estamos dispuestos a condenar a Tomás porque insistió en validar las noticias. Él no llamó imposible a lo que los discípulos dijeron. Nunca descartó el milagro. Quería examinar la evidencia personalmente. ¿Está mal? Otra escena, 8 días después. Dice que estaban todos los discípulos adentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Llega Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio, o sea que atravesó la puerta o la pared. Juan 20:26 y dice, pasa a vosotros, ¿sabes el miedo? Ahora es significativo que a pesar de las reservas que tenía Tomás, estaba entre ellos esta segunda vez. Viste que nosotros solemos echar al que tiene dudas. Si usted duda, mejor que ni venga a la iglesia. Ahí estaba Tomás, con todas sus dudas.
Esa es la diferencia entre la duda y el descreimiento. La duda dice, me quedo e investigo y averiguo. El descreimiento dice, me mando a mudar, crean lo que quieran, yo me voy a casa. La duda se queda para hacer preguntas y por eso recibe las respuestas. ¿Cuál de los discípulos tuvo el testimonio más genuino? ¿Quién más puso su mano donde se había hundido la lanza? Pensá. Para mí fue un privilegiado, Tomás. ¿Quién más puso su dedo tembloroso entre las muñecas de Jesús? ¿Quién más llevaría por el resto de su vida la memoria táctil del cuerpo resucitado? A él no se la contaron, ¿eh? Che, pero por ahí estaba medio tomadito. Ustedes viste que el Malbec te hace ver a Jesús, después de 3 Malbec ya ve a Satanás. No, él lo tocó. Le dijo a Tomás, poné aquí tu dedo y mira mis manos. Y acercás tu mano y metela en mi costado. Metela. No seas incrédulo cabezón, sino creyente. Porque los demás por ahí decían, che, Pedro, pues, a lo mejor la mente me hizo una mala pasada. Las ganas de ver a Jesús me hicieron que lo vea. Capaz que estamos viendo lo que tanto deseamos, pero Tomás sabía que sus manos, su memoria táctil, sus manos tenían la información concreta. Y luego se los dijo a todos. Jesús les dijo a todos, ¿por qué están turbados? ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies. Ese mismo soy yo, palpad y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Lucas 24, 38. Se ve que Tomás no era el único que dudaba, porque se los tuvo que decir a todos. Tomás era el único que tenía lo que había que tener, un buen par de zapatos o sandalias puestas, para decir yo estoy dudando. Los demás estaban dudando, pero en silencio. Las dudas son útiles cuando nos llevan a alguna parte. Y la duda reprimida es tóxica, es nociva. ¿Viste cómo esa carta que te llega de impuestos de la FIP, del área ARES acá, de migraciones que no querés abrir? Decís, no, a veces son malas noticias, mejor no lo abro. Y luego de un tiempo el peso emocional excede cualquier peligro que pueda tener el sobre adentro. Te produce intereses emocionales que llevan tu fe a la bancarrota. Eso hace la duda. En cambio, las preguntas honestas nos llevan a declaraciones poderosas. ¿Sabe qué dijo Tomás? Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Tocó y dijo, Señor y Dios mío. Yo no puedo leer estas declaraciones de Tomás sin sentir una emoción poderosa. Es uno de los supremos momentos cruciales de toda la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque el más poderoso testimonio en una corte es la de un testigo hostil. Tomás, el escéptico, el preguntón, el que hace las preguntontas, ahora reemplaza sus preguntas con una exclamación, Señor mío y Dios mío. Increíble. Cuanto más maduro me pongo, que no significa más viejo, más aprendo y más me doy cuenta de mi propia ignorancia. Me doy cuenta que tengo que seguir dudando de mucho, para que es la única manera de aprender. ¿Y sabe todo lo que tengo que hacer para darme cuenta de lo poco que sé? Encender la tele en el Discovery, leer el último libro de ciencia, a veces lo ojeo en una librería, o escuchar a un experto en cibernética. A veces digo, a ver, Godofredo, Brian, no entiendo, ¿qué pasó? Se me tildó. Y ahí me siento un ignorante. Me siento un ábaco en un mundo computarizado. Y si no sabes lo que es un ábaco, más demostrada queda mi edad. Entonces, yo suelo orar y decirle, Señor, vos conocés mi capacidad limitada, mi disco duro que me diste. Yo nací antes de los 70, así que mi disco duro es limitadito. ¿Viste? Es como esos disques que venían antes. Ayúdame a entender que no tengo todas las respuestas ni las voy a tener. Y me alienta que San Lucas relata que iban 2 caminos de Emaús y él les abrió la mente.
Primero los ojos, después las Escrituras y después le abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. No tengas miedo de pedirle a Dios que te abra la mente. Cuando a mí me dicen, dame un consejo, Dante, yo quiero estar en un estadio, quiero que Dios me lleve los medios, dame un consejo. Yo le digo, mira, no hay territorio más difícil que tu propia mente. Tu mente es un campo de minas. Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. Y para encontrar la libertad absoluta, tenés que pelear con tu mente, liberar tu mente. Toda batalla que vas a enfrentar en el mundo no es el enemigo, el diablo, los fariseos. ¿Sabe cuál es? Ni la suegra. Toda batalla en el mundo exterior tiene que ser ganada primero en tu mente. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y entre otras cosas me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dice Lucas 4:18. Si tu mente es libre, las posibilidades no tienen límite. Una mente abierta te permite ver oportunidades que permanecen cerradas para que tiene pensamiento limitado. Yo conozco muchos jóvenes que dicen, yo quiero que Dios me entregue los medios de comunicación, pero no se van a mover de la radio cristiana y de enlace porque piensan que si se mueven de ahí ya están en pecado. La mente les pone la frontera. En cambio, una mente abierta te abre el futuro. Es solamente con una mente abierta que puedes creerle a Dios. Una mente puede cegarte a las posibilidades o darte vista para ver lo que nadie vio antes. Y si no conoces tu mente, podrías ser un prisionero de un pensamiento limitado. Recién cuando conoces tu mente sos capaz de abrirla o permitirle que el Señor la ensanche. Tu mentalidad interior diseña tu mundo exterior. Uno no puede llevar cautivos sus pensamientos, un pensamiento a la vez. Este lo llevo cautivo, este lo llevo cautivo, este lo llevo cautivo porque te volverías loco. Para llevar cautivos tus pensamientos solamente es creando un modo proactivo, un filtro mediante el cual son procesados todos los pensamientos. Y ese filtro suele llamarse, ¿sabe cómo? Tradición en algunos. El proceso de llevar cautivo todo pensamiento comienza identificando la fuente de tus pensamientos y el filtro mediante el cual esos pensamientos son o expulsados o ingresados. Tu mentalidad y la mía filtra la información que está en desacuerdo con tu propia perspectiva de la realidad. Si Dante Gebel a vos te cae mal porque es un payaso, porque me dijeron, porque maneja una Ferrari, porque una vez sacó una foto con una Ferrari, porque una vez se vistió de Matrix, porque me dijeron que habla mal de la suegra, ya está, ya tenés un filtro. Me pueden poner un muerto, lo resucito en el nombre de Jesús, no me cae mal porque si una cosa fue una Ferrari, pues sacar una Ferrari, y una Ferrari sí, pero yo lo uso así, pero sacar una Ferrari, no vas a ver otra cosa. Y si la mente no la filtra y la expulsa, la distorsiona para que se amolde a tu perspectiva de la realidad. Los pensamientos que tu mentalidad permite son los que reafirman creencias y convicciones que ya estableciste. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a los romanos les dijo, no se amolden al mundo actual. Sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y ese tal vez sea uno de los pasajes de la Biblia que más repetimos y que rara vez sabemos cómo aplicarlo. ¿Qué significa no amoldarse al mundo actual? No mirar Netflix. Hacer un montón de firmas para que saquen al Jesús que está ahí. Que eso es no amoldarse al mundo actual. Ir a gritar a la plaza. ¡No! Cuando el apóstol habla de no amoldarnos a este mundo o a su patrón, en realidad está confrontando nuestras mentalidades. Existe un patrón de pensamiento que se forma en el interior de cada persona. Y Pablo nos dice que cuando nuestra mente es renovada, es entonces cuando podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Si no, no la podemos saber. Entonces, cuando uno ve el mundo desde esta mentalidad nueva, vamos a ver que la intención de Dios para nosotros es buena, es agradable, perfecta, te ama el Señor. ¿Viste que históricamente se nos enseñó a pensar en la voluntad de Dios? Por lo menos a mí se me enseñó así, en una perspectiva lineal. O sea, que la voluntad de Dios es como una cuerda floja. Vos andás así, ¿viste? Espero que esta sea la voluntad de Dios y si no te pegás un trancazo. Un porrazo. Y ese
tipo de perspectiva limitada del futuro nos hace hablar de que hay una voluntad de Dios perfecta y la voluntad de Dios permisiva. ¿Escuchaste eso? Che, ¿te casaste con esa loca? Y la voluntad permisiva. Porque no era la voluntad perfecta. Claro, cuando te caes de la cuerda floja, que era la voluntad perfecta de Dios, lo único que te queda es una visión o una versión misericordiosa de un plan B divino. Por eso algunos dicen, o perteneces a mi iglesia y doctrina, o eres un hereje y apóstata, no hay más. Y el futuro y los planes de Dios son más complejos que eso. Para mí me hace mucho sentido que un Dios infinito tenga un montón de futuros infinitos y hermosos que nos esperan. Cuando Pablo dice que podemos encontrar o comprobar la buena voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas, nosotros pensamos en un sendero, en una línea, en un camino. ¿Y si el futuro fuera más hermoso y complejo que eso? ¿Y si Dios tuviera un número interminable de futuros que nos esperan? Yo le digo a mis hijos, atrévanse a hacer un montón de cosas. No le digo, vas a hacer esto, ingeniero, y si no eres ingeniero te echo de mi casa. Si hubiese un montón de futuros, pero solo queremos seguir uno porque estamos moldeados por nuestra mente limitada. Pablo conecta tener una mente nueva con crear un futuro nuevo. Es mediante la transformación de la mente, como le das entrada al futuro, que solamente Dios pudo haber planeado. ¿Qué es lo único mejor que imaginarnos una vida mejor? Crearla. ¿Qué es lo único mejor que imaginar un mundo mejor? Crearlo. Tu mentalidad es el filtro por la cual ves tu mundo. Porque muchas veces actuamos como si hubiera dos opciones en nuestra vida, la buena y la destructiva. Por eso algunos dicen, ay, Señor Jesús, ayúdame a casarme con la que preparaste para mí, porque si me llego a equivocar, como que hay la buena y la destructiva. La que Dios escogió por nosotros, pasando por alto el libre albedrío, y la que escogemos por nosotros. Y el futuro es mucho más que eso. Yo creo que el futuro es más parecido al huerto, donde comenzó la historia de la humanidad. Viste que tenemos tendencia a enfocarnos en dos árboles, pero el huerto estaba lleno de árboles. Uno de los primeros, antes que me apedrees, escucha, uno de los primeros mandamientos de la Biblia fue que Adán y Eva comieran deliberadamente de todos, excepto de uno. Podían comer el fruto de cualquier árbol. No sabemos cuál era el fruto que no y cuáles eran los frutos que sí. Pero supongamos, coman banana, mandarina, sandía, kiwi, tomate, coman todo, menos la pera. Y la mayoría de nosotros actuamos como si solo había una opción buena, un solo árbol bueno y un número interminable de árboles malos. Como que Dios dijo, solo la pera coman. Si comen la manzana, la fruta, el figo, se van al infierno. No, fue al revés. No es así como comenzó la historia del mundo y no es así como la historia continúa. Dios dijo, coman de todos, menos de este. Como le sucede a veces a un disco duro, cuando le entra un virus, yo pienso que nuestra mente tiene archivos que a veces están infectados. Y si no desinstalamos esas tradiciones, van a socavar todo lo que hagamos. Alguien me dijo el otro día si yo tenía algo contra la tradición, contra la iglesia de mi infancia. No, pero yo aprendí que la mitad del aprendizaje consiste en aprender. La otra mitad, ¿saben qué consiste? En desaprender. Y por desdicha, desaprender es el doble de difícil que aprender. Los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no pueden leer y escribir, sino aquellos que no pueden desaprender y reaprender. Que somos duros. Una vez que aprendemos algo, no queremos desaprenderlo. Acá siempre se hizo así. Una vez que creemos algo, no queremos descreerlo. Porque la estructura mental que nos hace enseñables nos da el mismo potencial para volvernos no enseñables. Si vos pensás que ya lo sabes todo, no te queda nada por aprender. La arrogancia hace rígido el cerebro y la humildad hace que nuestra mente permanezca abierta. Yo creo que la pandemia vino a ponernos una pausa
a todos en nuestras rutinas y en nuestros patrones, y tenemos la oportunidad de ver objetivamente y preguntarnos, ¿mi vida es lo que quiero o lo que me acostumbré? ¿Mi trabajo es el que quiero o el que me acostumbré? ¿Esta iglesia a la que asisto es la que quiero o a la que me acostumbré? ¿Esta relación es la que quiero o a la que me acostumbré? No solo nos da la oportunidad de ver, sino la oportunidad de hacer cambios. Y algunas de las cosas que funcionaron para ti en el pasado funcionarán en tu contra en el futuro. ¿Viste cómo desviarse en el camino? Cada kilómetro que recorras en la dirección incorrecta es un error. Si es un error de 2 millas, vas a tener 4 millas después entre ir y volver. Lo que estás haciendo mal lo vas a hacer para regresar. Desaprender exige el doble de tiempo. Es más difícil sacar de la mente viejos pensamientos que poner pensamientos nuevos. A mí me dan un ejército de inconversos y yo soy el tipo más feliz. Yo voy a convenciones, he ido a convenciones de médicos, de dentistas. Estuve antes de la pandemia hablándole a un montón de universitarios. Yo soy el tipo más feliz porque puedo traer conocimientos que para ellos son nuevos. Pero cuando tengo que enfrentarme a un grupo de líderes, de gente que cree saber todo, ese es el desafío que enfrentó Jesús. Si vos analizás las enseñanzas de Jesús, te vas a dar cuenta que el aprendizaje no era su objetivo principal, sino el desaprendizaje. Estaba tratando que las mentes religiosas funcionaran a la inversa, fuera de los parámetros. Ustedes han oído que se dijo, pero yo digo. Estaba desinstalando conceptos del Antiguo Testamento con verdades nuevas. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué crees que pasaba cuando decía eso Jesús? ¡Aplaudían! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Ojo por ojo! ¡Diente por diente! Pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si te dan una bofetada en la mejilla derecha, volverle la otra. ¿Qué creen que pasaba? ¿Que ahí aplaudían? Ustedes han oído, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¡Amén! Di conmigo, odia a tu enemigo, odia a tu enemigo. Están todos así ya preparados para repetir. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes nos persiguen. La mitad del crecimiento espiritual consiste en aprender lo que no sabemos. La otra mitad en desaprender lo que creemos saber. Termino con esto. El inválido de Juan 5 es el ejemplo de lo importante que es desaprender. 38 años lisiado y creía que solo había una manera de ser sanado. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Cuando me trato de meter, se metió otro. 38 años suponiendo algo. Él solo tenía una categoría para la sanidad, basado en una superstición. Él daba por sentado que no se podía sanar, prisionero de lo que creía saber. ¿Qué hizo Jesús? Desinstaló esa creencia con unas pocas palabras. Levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo, ponete acá, que cuando se mueve el agua te pateo para que entre primero. Lo liberó. No solo liberó al hombre en su físico, lo liberó de su sentido cognoscitivo, en su mente. Eso es la fe, desaprender las viejas creencias que nos tienen cautivos. Es más que una simple modificación de la conducta. La fe involucra la sinaptogénesis. La fe consiste en reorientar los circuitos del cerebro. Cuando nosotros usamos la fe, reclutamos nuevas células y reorientamos las conexiones en las neuronas. Estamos bajando un nuevo sistema operativo, una nueva app, una nueva aplicación que reconfigura la mente. Dejamos de tener pensamientos humanos y tenemos los pensamientos de Dios. Filipenses 2:5 dice, la actitud tuya debe ser como la de Cristo. Y cuando usamos la fe, nuestro cerebro se reorganiza en sintonía con el Espíritu Santo y desarrolla en nosotros la mente de Cristo. De otro modo, tu mente se va a encoger al tamaño de tu lógica. Viste que hay como una animosidad contra pensar en nuestras iglesias. Tenemos que cambiar. Desconfiamos de la creatividad, de los cambios, y el cambio siempre amenaza la tradición. Yo digo siempre que es más fácil encontrar algo incorrecto en lo nuevo que admitir que hay algo incorrecto en la vieja forma de hacer las cosas.
Y no me digan, yo soy fiel a la senda antigua, porque la fidelidad, mi viejo, no consiste en mantener el fuerte en pie, en defender la doctrina. La fidelidad es la valentía para encarar el evangelio. La fidelidad es jugar a la ofensiva en el reino. Y si seguimos tratando de resolver los desafíos nuevos con ideas viejas, vamos a terminar frustrados como tantos. No hagas las cosas como se hicieron siempre. No escuches a los que fracasaron. Necesitamos seguidores de Cristo que amen a Dios con toda su mente, que moldeen las culturas de las aulas, los noticieros, las salas de programación. No necesitamos gente que diga, hoy te metiste en un canal mundano, socialista. Necesitamos mentes santas que se metan, que permeen la sociedad, que compongan canciones, que hagan películas, que redacten normas, que planten compañías. Necesitamos más innovadores y menos comentaristas, menos críticos en las redes y más creadores, menos imitadores y más soñadores, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Será que nuestra falta de ideas es una falta de amor? Mientras más ames a Dios, Él te entregará sus secretos. Por lo pronto, el mensaje de Dios a los líderes y a los que miran hoy es: deja pensar a mi pueblo. Oro por los que están por primera vez, por los que dudan, por las mentes difíciles. Oro por los que nunca encajan, por los rotos. Oro por los que dicen, ¿sabes, Señor? Necesito que me hables. Oro por los que se pelean palmo a palmo todos los días preguntándose cosas. Oro por los que no tienen respuestas. Oro por los que sienten que Dios les ha fallado. Oro por los que no entienden por qué el COVID se llevó al ser que más amaban. Oro por los que creían que tenían inmunidad contra toda enfermedad y de repente la enfermedad llegó a tu hogar y no sabes por qué. Oro por los que, como Tomás dice, yo quiero palpar la presencia de Dios, no quiero más vivir de espiritualidad prestada. Dios no tiene nietos. Tú no le puedes decir a alguien, ¿qué dijo Dios? Dios quiere hablar contigo, Él es celoso. Y ese Dios, ese Señor quiere entrar en tu corazón hoy. Oro para los que están recibiendo a Cristo por primera vez ahora en sus hogares. Por los amigos, por los que dudan, por los amigos católicos, judíos, por los mesiánicos y los que no lo son, por los que dicen yo no creo nada, pero te estoy viendo porque me obligaron. Oro por vos, para que el Señor tenga un encuentro contigo cuando vayas camino donde sea como Saulo. Para que digas, yo te había oído de oídas, como dijo Job, pero ahora mis ojos te ven, mis manos te palpan. Bendigo a los que dudan, porque esa duda los va a llevar muy lejos. Padre, en el nombre del Señor, casi en el final, estoy orando ahora por los que oran por nuevos milagros, por los que están clamando para que algo nuevo pase y han sentido de bajar los brazos. No te entregue, dice el Señor. Yo estoy orando ahora por los que están del otro lado clamando, orando. Me dice el Señor que te digan que vienen tiempos buenos para ti, que no tengas temor. Te ama el Señor, princesa, te ama, príncipe. ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? Y hoy te dice, vas a palpar que estás aquí esculpido en mis manos, que no te he olvidado, dice el Señor. La presencia del Espíritu allí tocando. Estoy orando por todos, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Estoy orando por Asia, por África, por Oceanía, por América, por Europa, por cada continente. La gloria del Espíritu se mueve ahora. La presencia del Señor está ahí en tu casa, en tu hogar. Me encantaría, como cada domingo, a nuestra congregación le pido al menos, pónganse de pie. Vamos, mis queridos pastores, a los líderes, a los que trabajan, a los voluntarios, a la gente del coro, a los sugieres, donde estés ahora, en tu casa.